Habrá que ir a verla así por el tema, el componente thriller en esta semana, que es tan densa por otros puntos, y por ver a Jackson otra vez en acción desde hace ya un tiempo que no le vemos por nuestras grandes pantallas. Y eso que es uno de esos actores que cuando salía a salir, salen todas las pelis. Además que lleva una temporadita bastante intensa, pero Sí. bueno, la crítica apunta que es un thriller muy humano, muy cercano, muy personal y que Samuel L. Jackson aparece con mucha ternura. Hombre, también tiene que recuperarse porque la última que hizo, la de Spirit, esa era densa de digerir. Entonces hay que recuperarse de alguna forma. Entonces, a ver, recopilamos. Nodo no está mal, Te quiero, tío, tampoco está mal, y Cleaner, bueno, pasable, también, ¿no? sí. Pasable. Estamos Sobre hoy todo por los personajes. Estamos hoy aprobando todas. Y la segunda adquisición de Héctor de esta semana se llama Miss Marzo. Sí. ¿Estas cuántas copias hay en España? 30. Bien, entonces tú lo que les propones a toda la gente que ve Más Madera es que busquen en qué cine echan Miss Marzo. En Madrid fijo que en algún cine tiene que haberlo. Ahora que lo encuentren o no, ya es cuestión del público. Vale, pues para animarles vamos a ponerles este bonito y educativo tráiler. Entiendo que la aparición estelar en esta película y el mejor personaje que hay es el del fundador de Playboy, ¿no? De la revista. Hombre, estelar no, tiene sus 10 o 15 minutillos de gloria. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué fuerte, es que de verdad me parece muy fuerte. Bueno, cuéntanos, esta película que fue la segunda tarde tonta de la semana. ¿O cómo? Sí, la segunda o tercera tarde tonta, no sé, ya no me acuerdo. En fin, ¿y qué tal es esta peli? Bueno, pues es una mezcla de American Pie, la 1, la 2, la 3, hasta la 6, es una mezcla de todas. Entonces, Y dos sí. tontos muy tontos. Sí, con eso un poco Vale. mezclado también. Es un chaval, pues bueno, que va a perder la virginidad con su novia y la noche que lo va a hacer se emborracha, se queda 4 años en coma y cuando despierta descubre que su novia es Miss Marzo en la revista Playboy y no tiene nada mejor que hacer que con su mejor amigo, el más tarado que tiene, por lo visto. Sí, debe ser. Cuando en los vein- amigos te proponen cosas siempre Sí. tiene que ser el más tarado. En 27 horas se tienen que recorrer de punta a punta el país para llegar a la mansión Playboy para encontrar a la novia a ver qué pasa con ella. Todo sueño, el sueño de todo hombre, ir a una fiesta de la De muchachita la mansión Playboy. Playboy, sí. Es que de verdad, esta Con- peli es muy buena también para palomitas. Sí, es muy buena para la palomita, sobre todo hay que pensar que esto no es solo decir que chorrae, jiji, jajaja, es que realmente, aunque suene triste o no, si existen este tipo de películas es porque la sociedad de alguna manera demanda este cine, entonces que nos haga pensar un poquito este tipo de personas o de, como diría, hombres que desean Playboy o este tipo de fiestas, etcétera, que existen y que lo demandan de alguna manera. Pero y que digo yo que realmente habrá alguno con ganas de en 27 horas cruzar el país para llegar a una fiesta de esas. Y más en Estados la que, Unidos. les recuerdo, señores, no le van a dejar entrar. Es complicado. Oye, a ver los silos, como dice. Sí. Además, de hecho, tengo aquí una crítica muy curiosa que dice una comedia sobre sexo que parece haber sido escrita por gente que nunca ha tenido sexo. Da mucho que pensar. Vale, o sea que cumple todos los tópicos y todas las burradas que Todo. se pueden. Ha sido coger todas las películas de este estilo, las han metido en batidora y ha salido Miss Marzo. Bien. Pero bueno, te ríes. Vamos a cambiar de estilo. Por favor, María, cuéntanos la ganadora del Festival de Cannes, ¿no? Sí, una de las premiadas con Jeff Exberg, un documental francés con la aparición estelar de Catherine Deneuve. Aunque los personajes o los protagonistas, como veremos, no son el objetivo principal, sino el objetivo en sí, valga la redundancia, de esa cámara continua grabación de los paisajes del Líbano. Veamos un poquito y comentemos. Hay que ver el tráiler, hay que decir que el audio está en francés, pero hay unos subtítulos muy monos en castellano. Y es el hecho de relacionar la mirada en esta película con la mirada de Severin en Belle de Jour, que también ha sido un gran puntal en el mundo del cine. Cierto es, igualmente, que la crítica ha apuntado que puede ser una película que descontextualice al espectador en el mismo espacio, porque también es muy difícil de digerir, ya sea por documental, ya sea por esa continua grabación de la mirada que ni la propia presencia de la Catherine Deneuve o de la artista Catherine Deneuve puede dejar al espectador en la silla. O sea, hay que tener un poquito de cuidado con esa densidad en las películas. Bueno, pero si se ha llevado premios, será que por lo menos es original. Originales y de alguna manera, aunque aparentemente no suceda nada, sí sucede. Es una película también que contiene una serie de códigos que hay que mirar un poquito más allá y no quedarse en el que el rollo del documental que me están poniendo en el cine no me interesa, aunque salga Catherine Deneuve.
No, leamos un poquito más allá y veamos que hay una serie de conflictos y hay una serie de miradas como canalizadoras de ese mensaje. Y que además, si esta señora se ha implicado tanto en este proyecto, por algo será. Evidentemente. Porque creo que ya hemos dicho aquí más de una vez que es una gran señora de las tablas y Por del supuesto, sí, es una de las grandes diosas del cine. cine. Estoy muy contenta con el clásico que nos traes, María. Sí, porque lo había pasado por alto, pero no podía dejarlo, demorarlo durante más tiempo. Y hoy, además, que hay que hablar de prensa, pues yo creo que Ciudadano Kane es una de esas grandes películas a recordar y que todos estudiamos cuando vas a la universidad. Sí, de alguna manera ha sido el gran puntal a nivel de cine, literatura y otra serie de condicionantes artísticos. Una película de 1941 estadounidense, protagonizada y dirigida por Orson Welles. Ha sido un inicio y un después, de alguna manera, en la historia del cine, porque utiliza una serie de recursos técnicos que ya existían, pero que no se habían explotado en su momento, como puede ser el claroscuro, el juego de iluminación, también, de alguna manera, la profundidad de campo, escenografías techadas, que en ese mismo momento no se habían explotado de alguna manera, no se utilizaban como recurso, incluso ese tipo de movimientos con la cámara, con grúas, travelings, etcétera, que de alguna manera enfatizan aún más todo lo correcto o todo lo bien aplicado que ha hecho él en escena, al igual que, bueno, que todo gira en relación, como primeramente hay que comentar, en un personaje que es Charles Fox Kane, que de alguna manera está inspirado en William Randolph Hearst, que es un hombre lleno de poder, en el cual se basó Orson Welles, que es un magnate de la prensa, que muere y se creó a sí mismo. Exactamente, crea su propio personaje omnipresente y su última palabra es Rosewood. Entonces, cuando sucede su muerte, un periodista decide profundizar y analizar la clave de esa palabra y analizar todo su contexto, ya sean sirvientes, amigos, etc. Entonces surge una serie de trama muy interesante donde aparecen otra serie de características muy determinantes para toda la trayectoria de lo que fue Ciudadano Kane, como la música de Bernard Herrmann, que fue predilecto compositor, que no me sale, de Alfred Hitchcock después, Joseph Cotten como uno de los protagonistas o actores de alguna manera que emergieron en esta película, el fotógrafo Greg Toland, y bueno, una serie de indudables valores técnicos y cinematográficos que refuerzan el cine más allá del cine mudo, que fue de alguna manera el puntal en la época, e incluso trastocar la narración empezando por el final, que también él tiene una manera de tergiversar las historias desde ese punto del ritmo. Y bueno, de alguna manera esto ha hecho que sea considerada la mejor película de la historia, por muchas estadísticas, no porque lo diga yo, aunque tiene un punto fatídico que es considerado de alguna manera por esa omnipresencia también de crear el personaje como creado y narrado en primera persona, también un poco basado en Kane, de genio, como diría, genio maldito de Hollywood, que de alguna manera se le tachó y que luego condicionó toda su obra posterior. A ver, Héctor, examen. ¿Cómo se llamaba la finca donde vivía Ciudadano Kane? Sanado. Bien. Ahí te he visto bien. Aquí. La verdad es que es alucinante porque cuando la analizas y ves pues eso, todo lo que hablábamos de las técnicas y tal, pero yo creo que estas cosas solo se le podían ocurrir al pirado de Orson Welles. Sí. Con perdón, porque de verdad cada cosa que hacía este señor estaba peor. Desmontó una casa española para llevársela a su casa. Yo aquí discrepo contigo, yo le atribuiría la mayoría de la gloria de esta película a Toland, porque en realidad Orson Welles fue su ópera prima, pero fue prácticamente casi la primera película que le dejaron hacer, entonces el tipo tampoco dominaba la materia, y Toland le llegó, le dejó su Oscar encima de la mesa y le dijo: quiero trabajar con usted. El otro aceptó y fue más o menos el que le fue dirigiendo por aquí sí, por aquí no, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no. Por eso es una película con tanta riqueza en iluminación, en cámara, las miniaturas que se hicieron, Sanadú, hay un plano que es una miniatura iluminada desde detrás, con pequeños focos. O sea, yo la atribuiría más que a la maestría de Orson Welles a dirigir la película, al pincel de Toland, más que nada. Yo creo que el pincel de Toland está muy bien, le da una rigurosidad técnica a nivel de iluminación, de juegos, de picado, contrapicado, etcétera, que creo que es espléndido, pero sí es cierto, al igual solo por un concepto básico en negos a nivel de artistas y creadores, como en este caso Orson Welles, que ni mucho menos le quito prestigio, al contrario, por eso te comento esto, y es el hecho de la cuestión de la idea, de cómo querer ejecutarla, aunque no tenga la herramienta y la herramienta sea Toland. Él de alguna manera concibió como